Okay, Yamila, thank you for agreeing to participate in the Global Feminisms Project. Bueno, Yamila, gracias por participar en el proyecto de feminismo global. So we'll talk for about an hour, and I'll start by asking you first about yourself. Entonces vamos a hablar como por una hora y primero voy a empezar a preguntarte sobre tu persona. Your personal history and things like your family, your childhood. Sobre tu historia personal, tu familia, tu niñez. And then I'll start asking you about how you got involved in the kind of work that you do. Y de ahí voy a preguntarte en cómo te motivaste a participar en el trabajo que estás haciendo actualmente. And then we'll end with the work that you're doing now. Y de ahí voy a terminar con el trabajo que estás haciendo actualmente. So I know you're probably used to talking about your role organizing with women. Me imagino que estás acostumbrada de hablar de tu papel organizando con las mujeres. Sí. But can you start with your own personal history and tell me something about your early years, where you were born? Puedes empezar con desde el inicio sobre tu historia, dónde naciste, where you grew up, dónde what was your childhood like? ¿Cómo era tu niñez? Bien, yo les agradezco mucho que me hayan escogido, ¿verdad? Dentro de el montón de mujeres que son las mujeres feministas de Nicaragua. En mi país hay muchas mujeres muy valiosas, con una historia excelente, como para repetir, ¿verdad? Con mucha fortaleza, pioneras en el feminismo. Y bueno, yo tengo poco tiempo de estar dentro del feminismo, a lo mejor 20 años, más o menos. Hay pues muchas mujeres que han hecho historia y han hecho teoría del feminismo. Bueno, yo nací en un pueblo que se llama El Viejo, departamento de Chinandega. Un nombre particular, así como que no entra dentro de lo normal que debe llamarse una población. El Viejo fue llamado así porque por el cacique Agateite en el tiempo de antes de la colonia, o en el tiempo de la colonia, si mal no me equivoco. Y se supone que era el cacique de esa población. También pues fue envejeciendo y era el que cuidaba el lugar, ¿verdad? Otra historia dice que es porque había alguien que llevó una virgen a mi pueblo y que en ese pueblo pues la virgen se había quedado, y siempre hacían el relato de ir a la Virgen de El Viejo, ¿verdad? Y se fue quedando así. Hay muchas historias que dicen cómo surge el nombre de mi pueblo, pero creo que eso no es lo más importante, ¿verdad? Yo nací en una población bastante pequeñita, semi-rural, semi-urbana, una mezcla de esas cosas, de una familia muy humilde, pobre, ¿verdad? En un barrio cercano al campo. Y mi madre es una obrera de las bananeras de Occidente, que en los años 60, 70 incursionaron con ese cultivo en el occidente del país, ¿verdad? Que fue el banano y el algodón. Despalaron todo Chinandega y empezaron a sembrar algodón y banano para exportar. Entonces, de ahí mi madre es una obrera de ese lugar, y también es costurera. Ella llegó a segundo grado de primaria, hija de un padre que también pues no aprobó el primer grado, pero sabe leer y escribir. En algún momento de su vida fue dirigente político en el tiempo de la revolución. Él también acostumbrado a apoyar la causa de la revolución. Y bueno, pues de esa mezcla de dos personas trabajadoras, honestas y muy luchadoras es que pues, yo vengo. Somos dos hermanas, hijas de mi papá y mi mamá. Mi papá tenía otros 3 hijos, ¿verdad? Fuera de matrimonio. Hoy le comentaba a una amiga que mi papá era un Don Juan.
¿verdad? Un don Juan, una persona que si él veía a una muchacha bonita, pues él le tiraba el cuento, como decimos aquí en Nicaragua, y bueno, y ella le hacía caso porque además él era muy bonito, un señor muy bonito en sus tiempos, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de violencia psicológica la vivió mi madre. Ese tipo de discriminación inclusive la vivió mi madre, ¿verdad? Porque él tenía muchas otras mujeres, muchas otras novias, y estaba mi madre allí, que era su esposa, ¿verdad? Y siempre, bueno, actualmente están juntos, pero no revueltos. Mi mamá me va a matar el día que le cuente que lo dije en cámara. Pero, o sea, ella decidió hace 25 años aproximadamente separarse de él, porque ella ya no lo seguía queriendo igual que antes. Ella quiso terminar una relación que no le satisfacía y decidió pues quedarse sola, y él decidió quedarse ahí como compañía, que es lo que sucede en muchas parejas, ¿verdad? Y bueno, ellos continúan viviendo en la misma casa. Él hace su vida, ella hace su vida, se hablan, de repente igual se pelean, porque son como dos compañeros viejísimos que tienen ese tipo de relación, a veces de amistad, a veces de parte. Este es mi límite y este es el tuyo, ¿verdad? Dentro de la familia ella rompió con esos esquemas de separarse, aunque no lo hiciera legalmente. En la familia no se permite dejar a los maridos, por mucho que sean que violenten psicológicamente o por mucho que golpeen a la mujer, ¿verdad? Es una familia tradicional dentro de lo común de todas las familias de Nicaragua, ¿verdad? Entonces yo vi que una relación de pareja como la de ellos pues no era lo más adecuado vivirla, porque vivían peleándose, vivían mucha discusión, y yo fui creciendo escuchando y viendo la manera en cómo ellos discutían. Y ella me decía, a pesar de que estaba todavía con él y probablemente estaba enamorada de él, ella me decía a mí: vos tenés que estudiar para que ningún hombre te mande. Vos tenés que estudiar porque vos tenés que ser independiente. Vos tenés que ganar tu propio dinero, ¿verdad? Entonces fueron como las primeras indicios de autonomía, y yo le puedo decir algún nivel de feminismo, ¿verdad? Algún nivel, y pues fui entendiendo que no todas las cosas eran de esa manera como la había vivido ella, ¿verdad? Otra cosa que decía mi abuela, que en ese tiempo estaba viva, era: amor no quita conocimiento. O sea, que por muy enamorada que estés de un hombre, eso no quiere decir que tengas que aguantarle todo, toda la vida. O sea, el conocimiento que vos tenés, vos misma tenés que cuidarte, tenés que quererte. Esas fueron como dos lecciones que yo fui tomando de esas dos mujeres, que para mí son como mi pilar fundamental, ¿verdad? De poder hacia mí misma. Dentro de mi familia también hubo muchos hombres violentos, ¿verdad? Muchos hombres violentos, pues mis tíos, primos, sabíamos que ocurría abusos sexuales, ¿verdad? Sabíamos, es una familia, como les dije, común y corriente, como cualquier otra familia de este país, donde ocurren abusos sexuales, donde ocurren violencia contra la mujer, golpes contra ella, donde el mandato, a pesar de esas dos cosas que me decía mi madre y mi abuela, el mandato era: tenés que aguantar, porque
ese es tu marido. Las cosas de la familia no se hablan afuera. Lo que sucede en la familia, los trapos sucios se lavan adentro. Y a mí me quedaba la inquietud que decía, bueno, pero es cierto que dentro de la familia ocurren cosas, pero no se puede uno seguir callando. No podemos continuar callando. Entonces, un día de tanto decidí yo también hablar de los abusos que yo vivía y de los abusos que vivían mis sobrinas. How old were you when you decided that? ¿Cuántos años tenía? Tenía 17 años. 17. Tenía 17 años y eso tiene que ver con que a partir de mis 15 años, pues yo decidí entrar en una relación de noviazgo, que es con la persona que actualmente estoy, ¿verdad? Y entonces, pues esta persona, igual de joven como yo, muy chavalo, los dos muy chavalitos, hablábamos mucho. Ahora él habla menos, es terrible. Antes hablaba más. Entonces hablábamos mucho de la vida, de la situación, de lo que pasaba en la casa de él, en la mía, todo lo que en el noviazgo aparentemente no se debe de hablar, porque lo que normalmente debe de hacerse es el besuqueo, los apapachos, abrazarse, tocarse, esas cosas es lo normal que debe de pasar en un noviazgo, ¿verdad? Pero nosotros hablábamos más que eso. Y decidimos después casarnos a los 17, cuando yo tenía 17 años. Pero un tanto mi decisión personal a esa edad, aparte que ya había triunfado la revolución, yo ya había participado desde los 12 años en la Cruzada Nacional de Alfabetización, yo ya había participado en la... How old were you when you participated in the literacy crusade? ¿Cuántos años tenías cuando participabas en la... Tenía 12 años. 12. Era una niña, pero yo me sentía grande, yo me sentía mayor, entonces decidí involucrarme y mi mamá me decía, pero ¿con qué permiso vas? Es que es bonito, le decía yo, vamos a enseñar, yo me las ingeniaba para convencerla de que me dejara ir a recibir capacitación para enseñar a leer y escribir. How does a girl so young learn about getting involved in that if her parents aren't facilitating it? Pero ¿cómo puede una niña tan joven aprender a hacer esas cosas si sus papás no lo están facilitando? Porque, a ver, ellos sí tenían mucha conciencia social, a pesar de que ellos reclamaban y eso. Mi papá estaba metido en todo el proceso revolucionario. Él era sindicalista. Él era sindicalista y yo decía, pero mi papá anda en esto, yo también quiero andar. Y hacían actos culturales y pues una de las maneras que yo tenía de participar era cantando canciones revolucionarias con mi papá, que tocaba guitarra. Él toca guitarra todavía. Entonces yo cantaba con él en los actos en mi pueblo y fuera de mi pueblo, con él, la muchachita ahí cantando. Y por otro lado, mi mamá en el proceso de ser costurera y de ser una obrera de la bananera, pues me comentaba cómo habían injusticias y discriminación dentro de su grupo. Las trataban como prostitutas, decían que eran prostitutas, las mujeres que trabajaban en la bananera, ¿verdad? Y ella renegaba y se rehusaba a sentirse como tal porque no eran prostitutas, decía ella. Somos trabajadoras del campo, ¿por qué nos tienen que decir así? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, sí estaban de acuerdo. Lo que tenían era mucho miedo, porque eran tiempos de guerra. Eran tiempos de guerra, aun y cuando recién acababa de triunfar la revolución. Había gente que todavía parecía muerta en el pueblo, o escuchábamos que en el país aparecía alguien más muerto, ¿verdad? Entonces sí había mucha tensión, mucho temor de parte de los padres y las madres, ¿verdad? Y entonces ella decía, bueno,
A los actos culturales sí, pero a otras cosas no. Ahí te puede pasar algo. Pues en los actos culturales yo iba a 200 kilómetros de mi pueblo y salíamos y regresábamos al día siguiente, ¿verdad? Entonces estaba en una asociación que se llamaba Asociación de Artistas Aficionados. Y era lo máximo, ¿verdad? Estar en esa asociación, porque ahí hacíamos teatro, ahí cantábamos, ahí bailábamos, nos expresábamos como jóvenes. Luego era la presidenta de la Federación de Estudiantes de Secundaria, cuando tenía 13 años. Entre los 13 y 15 años fui la presidenta de la FES, ¿verdad? Entonces, una chavalita con un montón de gente de primero a quinto año. Y en ese entonces también nos mandaban a cortar algodón para defender la producción de la revolución, ¿verdad? Y entonces también me fui en un batallón de producción con más de 200 estudiantes a Puntañata, a Cosiguina, a cortar algodón, cuando en ese entonces también esos sectores eran zonas de guerra. Luego me fui a estudiar magisterio para regresar 7 meses después. Me fui a Cuba a estudiar magisterio en una brigada que se llamaba 50 aniversario, los 50 aniversarios del natalicio de Sandino. Entonces se conmemoró organizando esa brigada, ¿verdad? Entonces en esa brigada yo me fui y me ubicaron en Guantánamo. Ahí aprendí a ser maestra de primaria. Me mandaron de regreso, decidimos ese grupo, si teníamos 16 años ya, entonces desde los 12 a los 16 años, entonces a los 16 años yo me voy para Somoto, que también era otra zona de guerra, Estelí, Somoto, Ocotal, todas las Segovias era zona de guerra. Ahí estaba la contrarrevolución, ¿verdad? Y bueno, todo lo... ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Cuba? 16. Sí, 16. Y a esa edad, pues yo me fui a dar clases ahí al campo y pues tuve a mi cargo un aula de 2 grados, segundo grado y cuarto grado. Ya era multigrado lo que aprendí yo a ejercer en el magisterio, ¿verdad? Entonces yo di segundo y cuarto grado en Somoto, en una zona que se llama el Rodeo, el Rodeo número 2. Entonces era relativamente cerca, pero también era peligroso porque estaba en la zona del río Coco. Y al otro lado del río Coco estaba el Cerro del Lancite, que es de donde estaba ocupado por los contras. Entonces, todas las noches, si abríamos la ventana, no mirábamos las estrellas, es que lo que veíamos pasar eran las trazadoras, las balas rojas, las trazadoras de un lado a otro. Entonces, la compañera que estaba conmigo en la casita que nos habían asignado, con una familia, la familia Alfaro, muy linda gente, por cierto, pues nos decíamos, Fran, le decía yo, ya se llama Francisca, Fran, allá va una trazadora. Ay, sí, me decía ella, mejor acostémonos para que no miremos eso. Es que se oye, le decía yo, los balazos se oyen. Entonces, en ese momento yo no tenía idea de miedo. Yo lo que quería era desarrollarme como maestra. Yo lo que quería era ayudar la revolución. Yo que quería enseñarles, como nos había dictado Carlos Fonseca, también enséñenles a leer. O sea, yo fiel creyente de esa revolución, de ese proyecto de vida de toda una nación, ¿verdad? Porque yo soy fiel creyente todavía de que en la educación es la base principal para que el desarrollo de un país despegue. Mientras tengas a la gente a oscuras, sin saber nada, por supuesto que vas a poder hacer y manipularla, ¿verdad? La ignorancia es la mejor compañera de la manipulación, ¿verdad? De la gente
que es abusiva. Entonces, yo crecí de esa manera, entre los 12 y 16 años, una revolución moviendo los sentidos, los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Y mezclada con mi noviazgo. ¿Ves? Entonces eso para mí fue un aprendizaje de vida y además un aprendizaje para esa futura pareja, para esa futura familia, porque en aquel entonces se decía que tenía que haber igualdad y yo me lo creí. Yo me lo creí. Yo lo cuento esto como una anécdota, pero es cierto, es real. Cuando mi novio llegaba a visitarme, en vez de platicar de los besos y los abrazos y eso, entonces yo lo que hacía era sacar una revista que se llamaba en aquel entonces Los Muchachos. Hablaba mucho sobre sexualidad y orientaba mucho de manera de avanzada, diría yo, en ese entonces. Orientaba mucho sobre la igualdad entre hombres y mujeres, sobre la igualdad entre el noviazgo. Y ahora me dicen que detrás de esa revista estaba también a Sofía Montenegro, porque era parte de todo el entramado ideológico del instrumento gráfico que había, ¿verdad?, para poder dar información a los y las jóvenes. Y pues yo fui parte de esas jóvenes que leyó esa información. Ya ella hablaba de sexualidad. Auxiliadora Marenco, que otra mujer psicóloga, hablaba de esas cosas, ¿verdad? Entonces yo me lo fui creyendo porque además me gustaba, me identificaba mucho con eso. Y entonces yo lo leía con él. Él decía en ese entonces, cuando nos casemos vamos a tener 6 hijos. Y yo por dentro pensaba, este está loco. No sé quién le va a tener 6 hijos, pero yo no. Yo no. Yo jamás. 1 o 2. Mucho. Realmente tengo 2, una hija y un hijo, ¿verdad? Pero fue un crecer, para mí fue un crecer bonito, dentro de todo lo que significó la revolución, dentro de todo lo que significó los sacrificios que hicimos muchos jóvenes, hombres y mujeres, ¿verdad? La gente que se fue al servicio militar, la gente que nos fuimos a hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros de la Brigada 50 aniversario, pues nos fuimos fuera de nosotros hasta 2 años en el campo, en el monte, dando clases, ¿verdad? Después yo me trasladé a Occidente y continué dando clases y siendo parte de la brigada. Y luego a todo ese montón de gente que estudiamos magisterio, nos asumió el Ministerio de Educación, ¿verdad? Cuando estuve en Somoto, la persona que sin saber que después me la iba a encontrar en mi camino, ¿verdad? La persona que nos monitoreaba, ¿verdad?, las acciones, tanto revolucionarias como educativas, era Marta. Marta Munguía era parte de todo el entramado del Ministerio de Educación y de Asociación de Mujeres AMLAE, ¿verdad? Que era algo junto, que trabajaban juntos. Y pues yo le pregunté un día de tanto, Marta, cuando vi una foto de ella joven, Marta, esta mujer es la que nos llegaba a ver allá a Somoto en las reuniones con el Ministerio de Educación, y me dice, esa mujer soy yo. Yo iba a reuniones con el Ministerio de Educación por parte de AMLAE. Entonces digo, yo estuve en una de esas reuniones. Entonces, ¿cómo las casualidades te van también llevando con esa gente? ¿Viste? Entonces en mi vida, una Sofía Montenegro a través del papel, de información concreta, una Marta Munguía también a través de su seguimiento y monitoreo que hacían en aquel entonces, no sé cómo le llamaban, ¿verdad? Pero verte que sos parte de ese entramado, de esa revolución,
pues es bonito, ¿verdad? Siempre y cuando continúas con el objetivo de honestidad, el objetivo de igualdad para todas y todos, no para todos los hombres y los 4 que son ahora dueños de la revolución inventada, ¿verdad? Sino que toda una revolución para todo un país, ¿viste? Y ser parte, vos que te sentías un granito de arena, de repente te ves con esas mujeres que son monumentales, ¿verdad? Por su pensamiento, por su hecho, por su honestidad, porque son parte de ese gran movimiento de mujeres que es ahora. ¿Viste cómo se fue construyendo? Pues a mí me parece una cosa bien bonita. Aparte de la semillita que ya me había, de la inquietud que me había sembrado mi madre y mi abuela, ¿verdad? Y de esa necesidad de hacer algo social que lo veía en mi padre, ¿verdad? En todo el trabajo que tenía con hombres y mujeres organizados en Monterrosa, que es un ingenio azucarero, ¿verdad? Allí es donde él donde producen azúcar, ¿verdad? Entonces, pues me fui haciendo de esa manera, y esa inquietud de buscar algo que representara a las mujeres, de buscar algo que resignificara el ser mujer, ¿verdad? Cuando yo llego a los 17 años, digo, bueno, nos vamos a casar a insistencia de mi mamá, pero yo decía, ok, yo me voy a casar, pero me voy a casar porque yo quiero ser libre, contrario a lo que normalmente es, ¿no? Mi mamá le dice a eso matrícula de perro, porque como que te matriculás, es que vos te matriculás, dice, y entonces el hombre es dueño tuyo. Y yo decía, no. ¿Por qué? El casarme para mí era el pasaje a la libertad, para no depender de las órdenes de mi mamá ni las órdenes de mi papá. Y yo me lo tenía fácil con mi novio, súper fácil. Súper fácil. Entonces yo decía, no, este es mi pasaje a la libertad. Yo me caso porque es que yo con esto voy a ser libre. Y realmente sí. Y sí, me casé enamorada, ¿verdad? Esa parte, si no lo hubiera estado, te juro que no lo hago. Y tan chiquita, mucho peor. O sea, me veo en mi hija que tiene 16 años y yo digo, pero solo está a un año de cuando yo decidí casarme. Y ellos me dicen, mami, que estabas loca. Estabas loca, ¿cómo se te ocurre? Y a su papá ellos le dicen, papá, pero ¿cómo se les ocurrió si estaban chavalitos? Vos tenías apenas 19 años, mi mamá 17. What year was it that you got married? ¿En qué año fue que se casaron? Yo tenía 17 años, tengo 43. 43. Hacer la cuenta. Fue en el 80 y qué, 87 por ahí. 86, 87 creo que fue más o menos por ese entonces. Y era una bebé. Era una bebé, pero un pensamiento, pero que yo no sé de dónde lo saqué, demasiado avanzado. Pero es que creo que somos una generación madurada con carburo. El carburo es esa cosa que le echan a los plátanos para madurarlos más rápido. Entonces, fuimos una generación con una madurez demasiado rápida, demasiado pronta, con una carga de responsabilidades. Por ejemplo, yo empecé a responsabilizarme de mi hermana cuando yo tenía 6 años. Entonces yo me hacía cargo de mi hermana, de cuidar a mi hermana. Yo de 6 años cuidaba a mi hermana que tenía 1. Mi abuela nos cuidaba a las 2, pero mi mamá, cuando se iba a trabajar, mi papá trabajaba fuera y llegaba cada 2 semanas. Entonces en esas 2 semanas yo quedaba bajo los cuidados de mi abuelita, ¿verdad? Y mi hermana bajo mis cuidados, una niña de 6 años.
Entonces yo fui como su mamá a los 6 años, ¿no? Entonces yo la cuidaba a ella. Y mi madre me decía antes de irse, se iba a las 3 de la mañana a trabajar y llegaba a las 11 de la noche de trabajar de la bananera. Entonces ella me decía, Yami, te dejo 2 córdobas, con eso compras la leche, compras la leña para hacer los frijoles y las tortillas. Entonces, pues eso era algo común para mí, asumir responsabilidad. Yo no sentía que era una responsabilidad grande, yo solo sabía que tenía que cumplirlo y punto. ¿Viste? Entonces, si tenía 6 años, a los 17 años, pues ya había hecho como bastante, ¿no? Y entonces ya era tiempo de tener la libertad, yo quería ser libre. Para mí eso significó. Aparte, what kind of work did you focus on after you were married? Y después de que te casaste, ¿qué tipo de trabajo hacías? Bueno, seguía dando clases por la noche, estudiaba en la universidad, terminé de estudiar el bachillerato por la noche y daba clases en el día. Luego me trasladé a Managua a estudiar en la universidad 5 o 6 años, ¿verdad? Y continuaba trabajando en la tarde. Estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Él, mi compañero igual, trabajaba en la noche en un restaurante como disjockey y hoy también llegaba y lavaba trastes y me ganaba mis reales, ¿verdad? Aparte de dar clases. Entonces recogíamos y con eso recogimos para comprar la primera cama que tuvimos. Y bueno, para nosotros no era algo difícil. O sea, que yo me pusiera a llorar porque tenía esa situación, ¿no? Y que era como la parte de la vida, parte de lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y siempre con esa inquietud de ser parte de algo más grande. Porque yo estaba estudiando la carrera de psicología cuando supe la existencia de la Red de Mujeres contra la Violencia desde el 92. Entonces me fui a meter, cuando fundaron la red, fui a ver qué es lo que pasaba. Después me aparecí como 2 años después, cuando presentaron a la Violeta Delgado, que ella era la nueva coordinadora ejecutiva de la red. Entonces yo estuve en esa reunión y yo me acuerdo de cómo hasta ella andaba vestida, andaba en un pantalón celeste, una camisa ahí blanca. Entonces esa era la Violeta Delgado. Y yo decía, yo quiero ser parte de esto, me gusta cómo piensan estas mujeres, yo quiero ser como ellas, ¿verdad? Entonces ahí empecé como a informarme, como a ser parte de ese gran engranaje que es la Red de Mujeres. Te estoy hablando de que ya a esas alturas yo tengo que como 20, 21 años. Entonces hay un tiempo en que yo me la paso estudiando y trabajando, ¿verdad? Pero quería ser parte de algo más. Entonces soy parte de esa red de mujeres y continúo haciendo otros trabajos, continúo dando clases, continúo yendo una que otra vez a las reuniones de la red. Después salgo de la carrera de psicología porque fue la carrera como que me gustaba más, como la que calzaba más con lo que yo hacía, con lo que yo vivía, ¿verdad? Y probablemente para encontrarme y cuidarme mi salud mental, que ya pues, para tener una vida tan trabajadita como esa que había tenido, pues de alguna manera tenía que buscar como una salida, ¿verdad? Entonces esto lo confieso porque dice mucha gente, bueno, las psicólogas estudian psicología solo para curarse a sí mismas, ¿no? Pero también porque quería también aportar a través de esa profesión, quería aportar a otras mujeres. Sí tenía la inquietud de trabajar con mujeres. Y entré a trabajar estaba estudiando una gran parte de mi tiempo, como 2 años de mi carrera, entré a trabajar en La Verde Sonrisa, que era una organización, una ONG que trabajaba con la niñez. Entonces ahí fui aprendiendo cómo trabajar en la parte comunitaria, cómo relacionarme con los chavalos y chavalas huele pega,
los chavalos inhalantes de pegamento, con chavalos que son adictos a eso, que la pobreza los ha llevado a semejante barbaridad, para olvidarse de quiénes son, ¿verdad? Para olvidarse de que han vivido violencia. O sea, ahí estabas viendo la violencia en vivo dentro de su familia. Ahí estabas viendo que ellos habían sido abusados también, niños y niñas, ¿verdad? Y había otro grupo con los que trabajábamos de apoyo pedagógico para ayudarles a estudiar. Toda la parte, todo lo que yo había aprendido, pues en el momento de la revolución me estaba sirviendo cuando ya gana las elecciones doña Violeta, ¿verdad? Y yo ya me integro también a la red, y también integrada en esta ONG también empiezo a hacer trabajo político, por decirlo de alguna manera, porque la organización esta promovía el desarrollo y la educación, pero también metía ideas del Frente Sandinista, ¿verdad? Yo era parte de eso también, ¿verdad? Ahí trabajé 2 años, salí de la carrera y me fui a trabajar a 2 generaciones. Ahí aprendí a trabajar el problema del abuso sexual, ¿no? Porque 2 generaciones trabaja, su enfoque es trabajar la prevención y atención al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y ahí me fui haciendo, ¿verdad? Y seguía siendo parte de la red de mujeres, seguía escuchando muchas cosas del feminismo, seguía viendo a la Violeta Delgado, seguía viendo, y ya me encontraba con la Juanita Jiménez, ya me encontraba con la Marta en ese mundo, ¿verdad? Donde ellas aportaban, y yo decía, ¿cómo saben? Estas mujeres saben bastante, ¿verdad? ¿Cómo producen ideas? ¿Cómo mueven la ley 230? Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer para hacer una ley como esa? ¿Verdad? Y se juntaron un montón de abogadas en ese entonces. La Juanita fue una de ellas, otro montón de abogadas también. La Salia, la Ángela Rosa Acevedo, que ahora está en la Corte Suprema, y que ella es parte del frente. Ella sigue siendo parte del frente, pero ella, es horrible decirlo, ¿verdad? Ella es también una mujer feminista, ¿no? Solo que bueno, sigue estando dentro del órgano, ¿no? Del frente. Nosotras no, ninguna de nosotras, ¿verdad? Con esto también quiero decirles que en algún momento de mi vida, cuando estuve integrada en todos los procesos de la revolución, en la organización juvenil era la Juventud Sandinista, quien andaba haciendo todas esas cosas que yo hacía tenía necesariamente que estar adscrita a la Juventud Sandinista, y yo me negué. Yo decía, ¿por qué yo tengo que firmar por algo que yo siento, que yo vivo, que yo quiero hacer? Y ellos querían obligarme a que yo firmara. Yamilet me dice, te vamos a nombrar miembro honorífica, te vamos a dar la militancia de la Juventud Sandinista. Y yo les decía, no, ustedes quieren que yo continúe aportando así como lo hago y haciendo el trabajo como lo hago, no me obliguen. No voy a firmar, no quiero que un papel sea el que me obligue a estar. Quiero estar porque yo quiero. Entonces, esa fue una lucha desde siempre, ¿no? Pero bueno, pasó lo que pasó en los 90, ¿verdad? Se da el parteaguas de que gana doña Violeta en las elecciones, y pues hay una como desintegración de esos órganos que ya tenía el Frente Sandinista bien armado. Era como que le había caído una bomba y se habían destrozado, ¿verdad? Entonces la Juventud Sandinista también se desmoronó, al menos en mi pueblo, y bueno,
cada quien que estuvo ahí continuó siendo y haciendo lo que mejor le parecía. Pues yo tomé el rumbo de las mujeres, otros tomaron el rumbo de irse fuera del país, a ser obreros en Costa Rica, a ser obreros en Estados Unidos, a irse a El Salvador, a Honduras. Muchos emigraron, muchos se fueron, ¿verdad? Muchos de la juventud sandinista se fueron fuera, ¿verdad? Otros se fueron a otros departamentos, pero muy pocos se quedaron en el país, al menos de mi pueblo, ¿verdad? Well, just to be mindful of time, what kind of issues did you work on and what strategies did you use during those years? ¿En qué tipo de problemáticas trabajabas y cuáles eran las estrategias? Sí. Uno, yo entro siendo responsable de una comisión que le dijimos Comisión de Desarrollo Psicosocial, iniciando después del huracán Mitch. Nos juntamos un montón de psicólogas, trabajadoras sociales y gente que trabajaba salud y salud mental, y empezamos a organizarnos de tal manera que pudiéramos aportarle al gran desastre natural que había habido, aportarle el enfoque feminista, ¿verdad? Que ya cada una de nosotras había acunado, ¿verdad? Ya teníamos integrado cada una de nosotras, y empezamos a organizar procesos de recuperación emocional, ¿verdad? Con un enfoque diferente, no el enfoque clínico tradicional, sino que un enfoque feminista, con un enfoque de derechos humanos también. Porque si hay una mujer que te estaba diciendo, yo me siento mal porque mi marido se murió y yo estoy alegre, y preguntarle por qué estás alegre, es que él me golpeaba y yo estoy feliz de que se haya muerto, de que se lo haya llevado el lodo. Entonces, ¿qué explicación es la única que puede reivindicar el dolor y la culpa y la felicidad de esa mujer? Es el enfoque feminista y de derechos humanos, porque el enfoque tradicional la iba a culpabilizar mucho más. El enfoque tradicional le hubiera dicho que ella tenía un trastorno, mientras que el enfoque nuestro estaba diciéndole, tenés razón de sentirlo, es válido tu sentimiento, ¿verdad? Le tocaba morirse, y punto. Le tocó a él. Y ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante para que vos no sigas cargando con la culpa de sentirte feliz? ¿Viste? Entonces eso te lo da otro enfoque, otra mirada de la psicología. No es la psicología tradicional, ¿viste? Entonces, y en eso muchos nos ayudaron la delegación de Wisconsin, de terapias alternativas, de terapias no tradicionales, de trabajar reprocesamiento de traumas a través de movimientos oculares, de Reiki, enseñado por esa delegación, de masajes, de acupuntura, o sea, todo lo no tradicional que nos vino a enseñar esta delegación, aplicado con un enfoque diferente. O sea, yo me siento que soy una psicóloga que puedo trabajar con una mujer que vive violencia, pero yo trabajo con ella con otro enfoque, con una mirada diferente, viéndola a ella como un ser humano dueño de sí mismo, ¿verdad? Como ser humano que es, con derechos, con oportunidades iguales que todo el mundo, pero no la veo como un ser desquiciado mentalmente, sin valores, porque decidió sentirse feliz porque se murió el hombre. Eso la liberó, la muerte de él la liberó sencillamente. Es su oportunidad para ser feliz. ¿Viste? Entonces yo no la culpo, desde mi enfoque no la culpo, y eso es la oportunidad que me da el feminismo, que me la da la red de mujeres con el enfoque de derechos humanos, y que me la da dos generaciones también. Dos generaciones trabajan mucho el enfoque de derechos humanos. Entonces, ¿cómo nosotras congeniamos todas esas estrategias? Esa es la principal estrategia que nosotras introdujimos en la red de mujeres, y todo lo que hacíamos para la gente de afuera también lo hicimos para todas adentro. Procesos de recuperación emocional con mujeres de la red, que algunas se lograron integrar, otras no quisieron, ¿verdad? Tenían todo su derecho. Y luego ser parte de
de la Secretaría Ejecutiva Colegiada, ¿verdad? Ahí estábamos Rosa María, Juanita y yo, para poder empujar los procesos nacionales. Ya no era yo parte de una comisión de ese gran paraguas nacional, ya era parte del paraguas nacional, pero que también empujábamos desde mi responsabilidad como formación y liderazgo que tenía, o sea, formar a las mujeres en su liderazgo. Ellas son líderes. Hay alguien que me increpó y me dijo, ¿vos me vas a enseñar a ser líder? Le dije, no, vos ya sos líder, vos me vas a enseñar a mí en este proceso, ¿verdad? Lo que queremos es que las otras mujeres que también son líderes compartan su saber, para que ustedes, todas las mujeres que son líderes, puedan tener la posibilidad, la oportunidad de escuchar las teorías que han armado estas mujeres valiosas, ¿verdad? De escuchar cómo otras mujeres de otros países habían escrito sobre el feminismo, otras mujeres desde la Revolución Francesa. O sea, el descubrir, muchas me decían, ¿cómo es posible que en la Revolución Francesa participaron mujeres en esa guerra y no las pusieron en la historia? Ajá. ¿Qué es lo que está pasando en esta historia? En esta historia, esta revolución sandinista, también se obviaron a las mujeres. Entonces era como despertar, era como desvelar, como desbrozar camino, como identificar también en los libros feministas. Por ejemplo, conocer a una Carmen Alborz que habla de las mujeres, de las rivalidades que hay entre mujeres, cómo el machismo nos obliga a las mujeres a ser rivales entre nosotras y cuando el trofeo son ellos, ¿verdad? Cómo el machismo nos va, o el mismo la misma socialización, ¿verdad?, para ser mujeres nos va domesticando. Nos domestica como a los animales y nos va diciendo qué cosa es lo que deben hacer las mujeres y qué cosa es lo que van a hacer libremente los hombres, ¿verdad? Cómo deben pensar las mujeres y cómo deben pensar libremente los hombres. Cómo desde los quehaceres domésticos, por eso se le llama quehaceres domésticos, y los hacen las mujeres, porque estamos domesticadas para eso. Es como que nos encienden un automático como cuando vemos una cocina. A mí no me gusta cocinar, lo hago porque tengo hambre, ¿verdad? Aprendí a tenerle rechazo. Pero hombres y mujeres deberían de saber cocinar. Hombres y mujeres deberían de saber limpiar una casa. Hombres y mujeres deberían de saber decorar una casa y tenerla bonita, como esta. ¿Viste? Pero no, es que ese es trabajo para mujeres. Porque es lo doméstico, es lo que las domestica y los obliga a quedarse dentro de la casa. Todo eso también lo fuimos aprendiendo en el proceso de formación feminista de esa red, del cual yo afortunadamente fui parte en la red de mujeres. And how many years were you at the network? ¿En cuántos años estabas en la red? 9 años. 9 years. What year did you leave? ¿En qué año saliste? En el 2007. And how did you make that decision to leave? ¿Y cómo hiciste esa decisión de salir de la red? Bueno, en la red de mujeres, en el proceso de crecimiento de la red, fuimos haciendo procedimientos de tal manera que cada 3 años pudiera estar una comisión coordinadora y 3 ejecutivas de la red, ¿verdad? Entonces a nosotras se nos concluía el año, se nos terminaba en el 2007. Había la posibilidad de volver a repetir en la red, sin embargo, calzó justo cuando vinieron las elecciones presidenciales y hubo una ruptura dentro del movimiento de mujeres, ¿verdad? Un grupo de mujeres que estábamos en la red decidimos también ser parte de ese movimiento autónomo de mujeres. Y también decidimos que queríamos avanzar y hacer las cosas de otra manera.
y otro grupo que quería hacer las cosas de otra manera. Había como dos grupos en ese movimiento autónomo de mujeres y hubo esa ruptura, donde unas decidimos ser de una forma, hacer de una forma las cosas, la política, hacer política de una manera, y las otras decidieron hacer política de otra manera, ¿verdad? Y coincide con el periodo de cambio de comisión coordinadora, y entonces esa red de mujeres que también estaba compuesta y está compuesta por mujeres de organizaciones de mujeres, mujeres del movimiento feminista, hay mujeres del movimiento autónomo, hay mujeres a título individual, y ellas decidieron, bueno, que no podíamos repetir y punto, y que iba a ser otra comisión coordinadora la que iba a sostener a esa red políticamente, ¿verdad? Y que nosotros terminábamos el periodo y punto, pues. Y esa fue una decisión política de la red en ese entonces, de esa asamblea de la red, que la conforman más de 150 organizaciones de mujeres, ¿verdad? Pues un gran aprendizaje, porque te dice que pues lo que quiere una asamblea y la democracia que estamos nosotras promoviendo, pues la promovemos desde adentro, y eso pueden ser pro o en contra de la misma organización, ¿verdad? Podíamos haber decidido que se quedara la mitad de la gente de la comisión coordinadora para que pudiera trasladar la información a la nueva comisión coordinadora, ¿verdad? Pero fueron más radicales, dijeron no, aquí empezamos con una nueva comisión coordinadora, porque además decían que éramos muy partidarias por atrevernos a decir que X o Y partido nos gustaba más y calzaba más con nuestras ideas, ¿verdad? Pero cuando en otro momento de la historia muchas mujeres, al inicio de la constitución de la red, muchas mujeres eran del frente y decidieron ser diputadas, esa red de mujeres las apoyó. ¿Ya? Entonces también ahí dentro de las organizaciones de mujeres, yo me atrevo a decir, yo de manera personal, que también convergen ideas de ese viejo frente. Pueden mis amigas y mis compañeras del movimiento de mujeres estar en desacuerdo conmigo, pero yo lo veo de esa manera, porque es que hay actitudes de ese frente autoritaria, ¿verdad? Que dicen esto es lo que se va a hacer y esto es lo que se va a hacer, pero nosotras yo creo que al menos procuramos la comisión coordinadora anterior como la nuestra, ¿verdad? Procurar que hubiesen procesos democráticos dentro de esa organización de mujeres, y ahorita pues ellas continúan. Entonces después, ¿dónde empezaste a trabajar? Después hice trabajos de consultoría, militancia voluntaria, trabajo voluntario en el movimiento autónomo de mujeres, en la misma red de mujeres contra la violencia, consultorías con la Xochilacal que me invitaban a hacer algún trabajo, ¿verdad? Trabajo en las mujeres de Chinandega, el movimiento de mujeres de Chinandega, en León, en Matagalpa. Entonces en distintos puntos de Nicaragua yo hacía apoyo. Until you started with your current organization. Hasta empezar con la organización actual. Sí. Entonces después lo que hice fue aplicar a un trabajo que salía en la página web de la Agencia de Cooperación Española, que me gustaba porque hablaba de cómo apoyar y fortalecer la ruta crítica, de la cual habíamos hablado muchos años en la red de mujeres, y cómo fortalecerlo para poder hacer que las instituciones de una vez y por todas atendieran mejor a las mujeres, ¿verdad? Un proyecto concreto que apoya a la Comisaría de la Mujer, al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal, a organizaciones de mujeres y a albergues, algunos albergues, ¿verdad? Para que las mujeres sean menos víctimas de muerte. Aunque hayan vivido violencia, puedan saber dónde ellas van a denunciar, y que donde van a denunciar sea efectiva esa recepción de la denuncia, que la atiendan bien, ¿verdad? Que
no sean solo palabras, que las lleven al Instituto de Medicina Legal rápidamente, que no se tarden 2 y 3 meses en hacérselo, que esa mujer no regrese y que no la revictimicen. Eso fundamentalmente es lo que está tratando de hacer este proyecto y que calzaba con lo que yo ya había hecho en la red, ¿verdad? Entonces, pues estoy haciendo lo mismo que hacía en la red de mujeres, solo que desde la cooperación española en ese proyectito que se llama Proyecto de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, ¿verdad? Entonces yo siento que el mismo enfoque feminista lo estamos introduciendo en todos estos procesos de trabajo con las instituciones del Estado, que dicho sea de paso, se negaban a trabajar y se niegan todavía a trabajar con organizaciones de mujeres que son las que han atendido toda la vida a las mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Y son las que le han dado inclusive modelos de atención a ellos. Entonces, sencillamente, Daniel Ortega dice, no más trabajo con las organizaciones de mujeres, ahora trabajen con los CPC, y desbarataron todo el entramado de la coordinación que tenían, ¿verdad? Y entonces, en este proyecto se ha logrado un poquito rehacer, pero poquitito, el entramado de coordinación interinstitucional y con organizaciones de mujeres, que eso a nivel local, al menos en Puerto Cabeza, eso se logra. Un poquito se logra en el distrito 6, ¿verdad? Y en otros distritos de aquí de Managua, ¿verdad? Prueba de ello es que la comisaría, por ejemplo, le manda a Acción Ya, al albergue de Acción Ya le manda a las mujeres que viven violencia y que ellos ven que están en peligro de muerte, pero no los meten en el presupuesto general de la República, por ejemplo. ¿Verdad? Las mujeres que están coordinando albergue a estas alturas son ellas las que se las rebuscan para poder sostener y mantener a las mujeres que viven violencia y que tienen ellas en los albergues. ¿Verdad? I have 2 more short questions. Me faltan 2 preguntas breves. You've used this term feminism. Has usado ese término de Can you tell me what it means to you? How do you define it? ¿Me puedes definir el término feminismo? ¿Qué significa para ti? Una nueva forma de vivir la vida, A new way of living life. una manera de encontrar el equilibrio, The equilibrium, a balance, la igualdad equality, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres, porque no es solamente buscar la igualdad entre hombres y mujeres, es encontrarla entre todos los seres humanos. Para mí es una filosofía de vida que me la voy aplicando todos los días y que es difícil de asumirla muchas veces porque tiene que ver con principios, también es de las más revolucionarias de las filosofías de vida, ¿verdad? Es súper revolucionaria porque está en contra de la injusticia, no solo de mujeres, sino que de hombres y mujeres. Está a favor de la democracia, está a favor de tener una ciudadanía plena, una ciudadanía sin discriminación de ningún tipo. Eso es el feminismo para mí. And are you a feminist? ¿Y eres feminista? Sí, hasta morir. Until death. And I also want to ask you briefly, how have the consequences you've received politically Y también quiero preguntarte de cómo las consecuencias que has recibido por cosas affected your life? políticas te han afectado Bueno, tu vida. pues claro, porque bueno, tuvimos, en principio nos han perseguido los hombres de las mujeres que hemos defendido, nos ha perseguido el presidente por apoyar a la Soy la América, nos ha perseguido la iglesia por apoyar el aborto, ¿verdad? De manera general y el aborto terapéutico de manera particular. ¿Y cómo te ha afectado de una manera personal? De manera personal, bueno, de manera personal porque, bueno, querrás o no, se involucra tu familia, querrás o no, tus hijos y tus hijas se involucran, ¿verdad? Cuando nos hicieron la denuncia a las 9 feministas, al finalizar ese año, fue en el 2007, mi hijo se iba a bachillerar y me dice, mamá, fíjate que estoy pensando, soñé una cosa y estoy pensándola mucho. ¿Qué cosa? Le dije yo. Es que mira,
si en el momento que vos llegás a dejarme o sea, que yo lo llevara del brazo, a que él obtuviera su diploma de bachiller, llegan los policías, yo les voy a llamar a todos mis amigos para que te rodeemos a vos y no te lleve la policía. Y pues a mí me da risa, ¿no? Yo me pongo a reír y yo les comento eso a mis amigas también riéndome, porque yo no lo viví, pues yo no pensaba que él estuviera pendiente de eso, pero realmente sí estaban pendientes, ¿no? Entonces una de las muchachas me dice, eso que comentaste de tu hijo le dolió a una de nuestras compañeras, me dice, fíjate que se le salieron las lágrimas. Y entonces hasta ese momento yo me doy cuenta cuán afectados están mi hijo y mi hija. Y mi hija decía, no te preocupes mamá, no te van a llevar. O de repente que hacían bromas, pasaba la policía cerca de la casa y decía, mamá, ahí te buscan. Decía, no me llevan. Pero es que lo hacemos broma, el sufrimiento lo hacemos broma, y esa es una característica de todo nicaragüense. Nosotros nos burlamos de esas cosas, pero realmente ellos sí estaban afectados, y me lo dijeron después, y después me decían, mamá, no vayas a las marchas, mamá, te van a golpear. No vaya, no me va a pasar nada, les decía, no me va a pasar nada, tranquilo, no me va a pasar nada. Pero ya conforme fueron creciendo, conforme fue pasando el tiempo, y en las marchas era más frecuente que las pedradas, que nos insultaran, que quisieran apalearnos y eso, ellos empezaban a ver la cosa como más seria, ¿verdad? Esa persecución la miraban como más de cerca. Yo la viví con un enojo pero increíble, porque cómo se atrevían ellos a decir que nosotras habíamos hecho asociación ilícita para delinquir. No somos delincuentes, somos defensoras de derechos humanos. Decían que éramos bueno, abortistas, sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Son nuestros cuerpos, ¿verdad? Decían que nosotras habíamos sido cómplices de abuso sexual. Sí, la mayor cómplice es la esposa del presidente, y el delincuente es el presidente, no somos nosotras. Entonces, por defender los derechos humanos, estaban levantándonos injurias y calumnias a nosotras y convirtiéndolas en delitos, que nosotras éramos delincuentes. Nosotras no somos delincuentes. Entonces, a mí me provocaba mucho enojo, mucho enojo, ¿verdad? Y tampoco pude tener un par de trabajos que solicité. Me dijeron, es que mientras tengas ese pendiente, no podemos contratarte. Igual a Marta le dijeron, no te podemos contratar porque usted tiene algo pendiente con la justicia. Y eso tiene que ver con la sobrevivencia de nuestros hijos, de nosotras mismas, con nuestro derecho a trabajar, ¿verdad? Hasta que, bueno, la Cooperación Española se atrevió a contratarme, siendo yo todavía una persona que tenía ese pendiente, ¿verdad? Ese pendiente para ellos, ¿verdad? Pues ahí fue de avanzada. Jamila, I wish we had more time. Me gustaría tener más tiempo. I want to thank you for participating in our interview today. Your story is very inspiring. Tu historia es muy inspirante. Bueno, si les sirve de algo yo. Before the light completely goes, Ansley's going to take a picture of you. La luz, ella te va a tomar una foto. So we can take that microphone. Entonces podemos quitar el micrófono. But I want to keep talking to you as we walk.